Hace más de 2000 años, en las lejanas tierras de Babilonia, surgió un joven cuyo destino desafió imperios, reveló profecías y enfrentó bestias feroces en circunstancias sobrenaturales. Este joven llamado Daniel no solo poseía una inteligencia extraordinaria, sino también una capacidad asombrosa para interpretar sueños y visiones, dones que lo convirtieron en consejero predilecto de reyes poderosos. Pero ¿cómo logró Daniel sobrevivir en un reino hostil donde las intrigas y envidias estaban al acecho? ¿Qué secretos ocultaban las visiones proféticas que hasta hoy siguen fascinando a expertos y escépticos por igual? Prepárate, porque en este video exploraremos a fondo la increíble vida de Daniel, una historia cargada de misterio, fe y revelaciones que, sin duda, cambiarán tu percepción de la historia bíblica para siempre. Para comprender la vida extraordinaria de Daniel, es imprescindible situarse primero en el contexto histórico, cultural y religioso en que nació y creció. Daniel vino al mundo en un momento crucial de la historia antigua, en el seno de una nación que había sido elegida por Dios, pero que enfrentaba tiempos convulsos y difíciles. Jerusalén, la ciudad santa, había sido durante siglos el centro espiritual y político de la nación judía. Sin embargo, en el siglo VI a.C., la situación se tornó desesperada. El reino de Judá, donde Daniel nació, enfrentaba la amenaza constante de los grandes imperios vecinos, especialmente el creciente poder del imperio babilónico bajo el mando del temible rey Nabucodonosor II. Este monarca, cuyo nombre significaba que el dios Nabu proteja mi primogénito, había heredado un reino en plena expansión territorial y con ansias de consolidar su poder mediante conquistas militares y estratégicas alianzas políticas. En aquellos tiempos, Babilonia era considerada una de las ciudades más magníficas y avanzadas del mundo antiguo. Su esplendor, riqueza y poder se reflejaban en imponentes estructuras como los jardines colgantes y la puerta de Ishtar, símbolos de la grandeza y el dominio absoluto del imperio babilónico. Babilonia no solo era un centro político y económico, sino también religioso y cultural. El politeísmo imperaba, con deidades principales como Marduk, dios protector de la ciudad, e Ishtar, diosa del amor y la guerra. Mientras tanto, en Judá, la nación enfrentaba una profunda crisis espiritual y política. Tras siglos de profecías, advertencias divinas y alianzas fallidas, la sociedad judía se encontraba dividida entre quienes buscaban soluciones terrenales y alianzas militares para asegurar su supervivencia, y quienes, fieles a las enseñanzas de profetas como Jeremías e Isaías, insistían en la necesidad de arrepentimiento y retorno a la fidelidad absoluta a Dios. En este contexto nació Daniel, perteneciente a una familia noble judía. Desde sus primeros años, Daniel recibió una educación profundamente arraigada en la fe hebrea. Sus maestros le instruyeron en la ley de Moisés, las tradiciones de sus antepasados y en la historia sagrada que formaba la identidad nacional del pueblo judío. Daniel creció en un ambiente de profunda devoción y reverencia hacia Dios, aprendiendo no solo a memorizar las Escrituras, sino también a reflexionar sobre sus enseñanzas, viviendo según sus principios morales y espirituales. No obstante, la vida tranquila y piadosa de Daniel en Jerusalén pronto sufriría un giro radical. En el año 605 a.C., Nabucodonosor lanzó una devastadora campaña militar contra Judá. Tras una rápida victoria, Jerusalén quedó sometida, y el rey Jehoiakim, gobernante en ese momento, fue obligado a convertirse en vasallo del poderoso rey babilónico. Para consolidar aún más su dominio, Nabucodonosor implementó una política estratégica. Llevó cautivos a Babilonia a un grupo selecto de jóvenes pertenecientes a las familias nobles y reales de Jerusalén. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, quien fue arrancado abruptamente de su hogar, su familia y su tierra natal.
Este traumático evento no solo marcó el inicio de un largo exilio para Daniel y sus compañeros, sino también un cambio profundo en la historia espiritual y política de Israel. El propósito de Nabucodonosor al llevarse a estos jóvenes era claro: educarlos en las tradiciones, lengua y religión babilónica, con el fin de convertirlos en instrumentos útiles y leales al servicio del imperio. La captura y deportación de Daniel marcaron profundamente su vida y definieron su futuro. A pesar del dolor y la pérdida, Daniel vio en esta situación una prueba de fe y determinación. Consciente del enorme desafío espiritual que enfrentaba al ser forzado a vivir en una sociedad pagana y politeísta, Daniel decidió en su corazón mantenerse fiel a Dios, sin importar el costo personal. Este profundo compromiso espiritual fue decisivo no solo en la vida de Daniel, sino en la de toda una generación de judíos exiliados. Daniel se convertiría en una figura clave en mantener viva la identidad espiritual y cultural judía en un ambiente radicalmente distinto y a menudo hostil. A través de esta dura experiencia inicial, Daniel aprendió valiosas lecciones sobre la soberanía de Dios, la importancia de la fidelidad y la resistencia ante las tentaciones y presiones externas. Su historia apenas comenzaba, pero ya estaba marcada por un claro propósito divino. El traslado hacia Babilonia no fue un viaje sencillo. Durante semanas, Daniel y sus compañeros viajaron encadenados, recorriendo cientos de kilómetros bajo el sol abrasador y enfrentando duras condiciones que ponían a prueba su resistencia física y mental. Sin embargo, esta travesía también sirvió para fortalecer aún más su convicción en la protección divina. Al llegar a Babilonia, Daniel y sus compañeros se encontraron frente a un mundo radicalmente diferente al que conocían. La impresionante majestuosidad de la ciudad era abrumadora, con sus altos muros, suntuosos palacios y templos dedicados a diversas deidades paganas. Babilonia era no solo un centro de poder militar, sino también de conocimiento, artes y ciencias avanzadas. Sin embargo, la espléndida apariencia de la ciudad escondía una profunda decadencia moral y espiritual, lo que representaba un desafío constante para los jóvenes cautivos judíos. Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, más conocidos por sus nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron elegidos para formar parte de un riguroso programa de educación en la corte real. Este programa estaba diseñado para convertir a estos jóvenes nobles en consejeros leales y sabios al servicio del rey Nabucodonosor. La instrucción incluía aprender la lengua caldea, literatura, matemáticas, astronomía y filosofía babilónicas. Además, se les instruyó en las prácticas religiosas del imperio, lo cual suponía una constante amenaza para su fe judía. Desde el principio, Daniel destacó por su sabiduría excepcional y una capacidad extraordinaria para discernir. Pero aunque deseaba cooperar en su educación secular, Daniel sabía que debía mantener firme su fidelidad a las leyes y tradiciones de su Dios. Por lo tanto, desde el primer día decidió no contaminarse con la comida y bebida ofrecidas por el rey, probablemente porque éstas habían sido dedicadas a los ídolos paganos. Esta decisión fue arriesgada, ya que rechazar la comida del rey podía interpretarse como una rebelión contra la autoridad real. No obstante, Daniel habló con respeto al oficial encargado y pidió que se les permitiera a él y a sus amigos consumir únicamente vegetales y agua durante 10 días, después de los cuales se podría evaluar su estado físico y mental en comparación con los otros jóvenes. El oficial, inicialmente reacio, aceptó la propuesta gracias a la gracia divina que actuaba a favor de Daniel. Milagrosamente, al finalizar los 10 días, Daniel y sus amigos no solo lucían más saludables que los otros jóvenes, sino que mostraban mayor inteligencia y capacidad de aprendizaje. Este resultado confirmó la protección divina sobre Daniel y estableció un precedente importante en su vida espiritual y social en Babilonia.
Tras 3 años de educación intensiva, llegó el momento en que todos los jóvenes debían presentarse ante el rey Nabucodonosor para ser examinados personalmente. En ese encuentro decisivo, Daniel y sus compañeros sobresalieron notablemente. El rey quedó impresionado por su excepcional sabiduría, inteligencia y entendimiento, encontrándolos 10 veces mejores que todos los magos y sabios ya establecidos en su reino. Este fue el comienzo del ascenso de Daniel en la corte babilónica. Sin embargo, su verdadera prueba llegó cuando Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Furioso y desesperado, el rey ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios del reino, incluyendo a Daniel y sus amigos. Al enterarse de esta drástica medida, Daniel pidió con humildad tiempo al rey para interpretar el sueño. En medio de la crisis, Daniel recurrió a Dios en oración ferviente y recibió en una visión la revelación del misterio del sueño. Presentándose ante Nabucodonosor, Daniel expuso con claridad y precisión el sueño y su interpretación, revelando una visión profética del futuro de los imperios mundiales. Nabucodonosor, impresionado y profundamente agradecido, reconoció públicamente la grandeza del Dios de Daniel y lo elevó a un puesto de alta autoridad y honor en el imperio. Este evento no solo aseguró la seguridad y prominencia de Daniel en la corte, sino que también marcó el inicio de una serie de revelaciones proféticas que influirían profundamente en la historia religiosa y secular de la humanidad. Desde entonces, Daniel se convirtió en una figura indispensable para Nabucodonosor, quien confiaba plenamente en su sabiduría y consejo. Luego del impresionante ascenso inicial de Daniel en la corte babilónica, su nombre comenzó a resonar en cada rincón del imperio como sinónimo de sabiduría y discernimiento. A pesar del ambiente profundamente pagano que impregnaba a Babilonia, Daniel permaneció fiel a sus principios espirituales, firme en su determinación de no comprometer su fe ni sus valores, mostrando una excepcional fortaleza moral que lo distinguiría claramente de sus contemporáneos. Nabucodonosor, soberano absoluto de la antigua Babilonia, estaba profundamente impresionado por la capacidad intelectual y la integridad de Daniel y sus 3 amigos hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. En el riguroso entorno babilónico, estos 4 jóvenes no solo debieron enfrentarse a un sistema cultural radicalmente diferente al suyo, sino también afrontar constantes desafíos éticos que ponían a prueba su fidelidad al Dios de Israel. La narración bíblica detalla que Nabucodonosor erigió una enorme estatua de oro, posiblemente inspirada en el sueño anterior interpretado por Daniel, cuyo simbolismo marcaba el predominio temporal de Babilonia. Esta imagen dorada se alzaba en la llanura de Dura, símbolo poderoso de la supremacía del rey y sus dioses. Para consolidar la unidad política y religiosa de su vasto imperio, Nabucodonosor ordenó que todos los súbditos del reino adoraran públicamente a la estatua cuando se escucharan los sonidos ceremoniales de la música babilónica. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego desafiaron esta orden real en un acto extraordinario de fe y valentía, negándose rotundamente a postrarse ante la imagen. La reacción inmediata del rey fue una furia incandescente. Ordenó calentar el horno de fuego 7 veces más de lo habitual, arrojando allí a los 3 jóvenes hebreos como advertencia ejemplar para cualquier otro que desafiara su autoridad. Lo que ocurrió a continuación fue un prodigio asombroso que impactaría profundamente en la sociedad babilónica. Ante la mirada atónita del rey y de sus consejeros, los 3 hombres caminaron ilesos en medio del fuego, acompañados por una misteriosa cuarta figura que, según el relato bíblico, tenía la apariencia de un ser celestial. Este evento milagroso no solo conmovió profundamente a Nabucodonosor, sino que reafirmó la autoridad del dios hebreo en la corte pagana. Fue así como el monarca proclamó públicamente un edicto que honraba al Dios de los hebreos, reconociendo su poder sin precedentes. Aunque este episodio no involucra directamente a Daniel, refuerza la posición y respeto que él y sus compañeros tenían dentro del reino debido a su fe y fidelidad.
Mientras esto sucedía, Daniel continuó destacándose por su fidelidad en el desempeño de sus deberes reales. El joven hebreo prosperó como consejero del rey gracias a su capacidad de discernir acertadamente situaciones complejas y tomar decisiones sabias. Su ejemplo fue motivo de inspiración para la comunidad hebrea exiliada, que encontraba en él una representación tangible del poder protector y providencial de su Dios, aún en medio de circunstancias adversas. Sin embargo, la vida de Daniel no estaría exenta de adversidades. Tras la muerte de Nabucodonosor y bajo los reinados posteriores, especialmente durante el reinado del rey Belsasar, nieto del gran monarca babilónico, Daniel enfrentó nuevos retos que lo llevarían a demostrar nuevamente sus habilidades excepcionales. Fue durante una fiesta ofrecida por el rey Belsasar, en medio del libertinaje y la irreverencia hacia lo sagrado, cuando una mano sobrenatural escribió palabras misteriosas en la pared del palacio. Este hecho sumergió a Babilonia en profundo temor y confusión, requiriendo una vez más la intervención de Daniel, quien reveló con precisión el fatídico significado de las palabras escritas, anticipando la caída del orgulloso rey y su imperio ante los medos y persas. Esa noche histórica marcó un cambio decisivo en el rumbo del imperio. El rey Belsasar fue asesinado y Babilonia sucumbió ante las fuerzas invasoras lideradas por Ciro el Grande y su general Darío el Medo. Este cambio político no significó el fin de la influencia de Daniel. Por el contrario, su reputación trascendió fronteras políticas y se mantuvo intacta aún en el nuevo régimen persa. Darío el Medo, quien fue nombrado gobernante sobre Babilonia, reconoció de inmediato la sabiduría y la integridad moral de Daniel, colocándolo en una posición administrativa aún más prominente, lo que a su vez provocaría envidias y nuevas conspiraciones en su contra. Fue así como Daniel, sin haberlo buscado, se encontró nuevamente en el centro de intrigas palaciegas mortales. Sin embargo, cada desafío parecía tener una finalidad mayor: consolidar y demostrar públicamente la supremacía de su Dios, cuyos propósitos trascendían los límites estrechos del tiempo y los reinos humanos. Luego del drástico cambio de poder en Babilonia, Daniel se encontró frente a una nueva realidad política que trajo consigo retos extraordinarios. La llegada de Darío el Medo al trono, tras la caída del rey Belsasar, marcó el inicio de un imperio totalmente distinto. Ahora Babilonia era apenas una provincia dentro del gran imperio persa, gobernado por la visión estratégica y expansiva de Ciro el Grande. Sin embargo, aunque los nombres y las culturas cambiaron, Daniel siguió firme, manteniendo su posición de influencia gracias a la reputación construida a través de años de integridad, sabiduría y fidelidad inalterable. Consciente de la complejidad administrativa del vasto imperio, Darío decidió organizar Babilonia nombrando a 120 sátrapas o gobernadores locales encargados de administrar los asuntos cotidianos. Sobre estos sátrapas, el rey estableció 3 supervisores principales, de los cuales Daniel fue designado como el principal, debido a su impecable reputación y destacada competencia administrativa. La designación de Daniel en una posición de tan alto prestigio provocó inevitablemente los celos y la envidia de sus colegas persas, quienes no podían tolerar que un extranjero, especialmente un hebreo exiliado, ocupara una posición superior a la suya. Movidos por la ambición y la intolerancia, estos funcionarios comenzaron a planear una conspiración cuyo objetivo era claro: desacreditar y destruir a Daniel, aprovechando cualquier posible debilidad. Los conspiradores examinaron minuciosamente cada acción de Daniel, esperando encontrar alguna falta administrativa o conducta indebida, pero todos sus intentos fueron inútiles. La honestidad y la rectitud moral de Daniel eran tan excepcionales que no podían acusarlo ni siquiera de negligencia menor. Frente a la frustración de no hallar fallas éticas en él, decidieron entonces enfocar su ataque en el único ámbito donde sabían que Daniel jamás cedería: su devoción religiosa.
Con astucia maliciosa, estos conspiradores se presentaron ante el rey Darío con una propuesta aparentemente inocente, pero estratégicamente diseñada para eliminar a Daniel. Le sugirieron al monarca emitir un decreto real según el cual ningún habitante del imperio podía dirigir oración o petición a ningún dios o persona, excepto al propio rey durante 30 días. La trampa era sutil pero efectiva. Sabían perfectamente que Daniel jamás abandonaría sus prácticas religiosas diarias. Darío, sin percibir la verdadera intención detrás de la propuesta, aceptó ingenuamente y selló el decreto con su anillo real. Conforme a las leyes medas y persas, una vez promulgada una ley, esta no podía ser revocada ni siquiera por el propio rey. La suerte parecía estar echada contra Daniel. Al enterarse del decreto, Daniel enfrentó una decisión crítica. Podía abandonar temporalmente sus prácticas espirituales para preservar su vida o mantener su fe y arriesgarse a una muerte segura. Para Daniel, la elección fue clara y contundente. Fiel a su costumbre diaria, subió a su habitación, abrió las ventanas orientadas hacia Jerusalén y, sin esconderse ni vacilar, oró públicamente a su Dios 3 veces al día, tal como lo había hecho siempre. Este acto de profunda fe y coraje fue justamente lo que los conspiradores esperaban. De inmediato lo acusaron formalmente ante el rey Darío, resaltando que Daniel había desafiado el decreto real. Darío, quien estimaba profundamente a Daniel por su integridad y sabiduría, se vio atrapado en un doloroso dilema, pues se dio cuenta demasiado tarde del engaño del que había sido víctima. Durante todo un día trató por todos los medios posibles de encontrar una salida legal para salvar a Daniel, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante la rigidez de las leyes medas y persas. Con tristeza y pesar, Darío ordenó ejecutar la sentencia establecida por su propio decreto. Daniel sería arrojado al foso de los leones, castigo reservado para los enemigos del Estado o criminales que desafiaban la autoridad real. Sin embargo, antes de cerrar el foso, el rey, visiblemente angustiado, expresó públicamente a Daniel su esperanza de que el Dios, a quien servía fielmente, pudiera rescatarlo de las garras de las bestias. Aquella noche fue larga y tortuosa para Darío, quien rechazó alimento y entretenimiento, incapaz de conciliar el sueño, atormentado por la culpa de haber sido engañado para perjudicar a su más fiel servidor. Mientras tanto, dentro del foso, rodeado de feroces leones hambrientos, Daniel experimentaba un prodigio sobrenatural. Según relata el texto sagrado, un ángel enviado por Dios cerró las bocas de los leones, preservando milagrosamente la vida del profeta hebreo. Allí, en medio de la oscuridad, Daniel fue testigo directo del poder absoluto de su Dios, comprobando una vez más que ni siquiera las fuerzas más devastadoras podían prevalecer contra aquellos que ponían plenamente su confianza en la protección divina. Al amanecer siguiente, el rey Darío corrió ansioso hacia el foso, preguntando con voz quebrantada si Daniel aún vivía. La respuesta calmada y serena del profeta llenó al monarca de alegría indescriptible. Daniel estaba intacto, sin un solo rasguño. Este milagro dejó absolutamente claro que Daniel había sido protegido sobrenaturalmente, demostrando la absoluta superioridad del Dios hebreo. Enfurecido por la conspiración, Darío ordenó que aquellos funcionarios que habían tramado la destrucción de Daniel fueran arrojados al mismo foso. La narrativa histórica describe crudamente que esta vez los leones no tuvieron piedad, destrozando inmediatamente a los conspiradores y dejando claro el alcance de la justicia divina. Impactado por el milagro que había presenciado, Darío emitió un edicto oficial dirigido a todo el imperio persa, proclamando que el Dios de Daniel era el Dios viviente, el único digno de respeto y reverencia. Este decreto reconocía públicamente la supremacía divina, logrando así que la fe de Daniel tuviera un impacto político y espiritual en todo el vasto territorio imperial. La experiencia del foso de los leones marcó profundamente no solo la vida de Daniel, sino también la historia religiosa de Israel y la espiritualidad universal. Desde entonces,
Daniel se convirtió en símbolo eterno de fidelidad absoluta y valentía ante la adversidad, inspirando a generaciones posteriores que enfrentaron persecuciones y pruebas similares. Tras la extraordinaria experiencia en el Foso de los Leones, Daniel entró en una nueva etapa de su vida, caracterizada principalmente por visiones y revelaciones proféticas que trascendaron significativamente su época y continúan resonando en nuestros días. Si hasta entonces su fama había radicado en su habilidad para interpretar sueños ajenos y resolver enigmas del poder político, a partir de ahora sería protagonista de sus propias visiones, revelando misterios profundos sobre el destino de la humanidad. En el primer año del reinado de Belsasar, Daniel recibió una visión impactante mientras dormía en su lecho. Esta visión no fue una simple experiencia espiritual, sino una revelación profética detallada que sacudiría los cimientos de su comprensión sobre el devenir histórico y la soberanía divina sobre los reinos del mundo. En esta visión, Daniel contempló un vasto océano agitado por los 4 vientos del cielo. Desde las profundidades turbulentas emergieron 4 grandes bestias, cada una distinta en apariencia y poder, representando simbólicamente 4 imperios sucesivos. La primera bestia, semejante a un león con alas de águila, simbolizaba claramente al imperio babilónico fuerte y majestuoso, pero que eventualmente perdió su poder y dominio absoluto. A esta bestia le fueron arrancadas sus alas, representando la humillación y restauración posterior del rey Nabucodonosor. La segunda bestia que emergió del mar se asemejaba a un oso, poderoso y voraz, simbolizando al imperio medo-persa. Este imperio se caracterizó por una ferocidad notable en sus conquistas territoriales, como el oso que devora y desgarra todo a su paso. En la visión, Daniel observa al oso levantado más de un lado, representando la supremacía persa sobre los medos en esta alianza política y militar. La tercera bestia era semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, reflejando la rapidez y astucia con la que Alejandro Magno conquistó vastas extensiones territoriales, estableciendo el imperio griego. Las 4 cabezas de esta bestia aludían a la posterior división del imperio tras la muerte prematura de Alejandro, fragmentado entre sus 4 generales principales, hecho histórico que Daniel anticipó con notable exactitud. Finalmente apareció una 4ª bestia, aterradora y extraordinariamente fuerte, distinta de todas las anteriores. Tenía dientes de hierro y aplastaba todo lo que encontraba, dejando tras de sí destrucción y caos. Esta bestia, según la mayoría de intérpretes históricos y teológicos, representaba al Imperio Romano, cuya dominación férrea e implacable marcó profundamente el destino de Occidente y de la propia nación de Israel. La visión también señalaba 10 cuernos en la cabeza de esta bestia, simbolizando 10 reinos o poderes que surgirían posteriormente, provocando conflictos y cambios drásticos en el orden mundial. Pero en medio de esta visión turbulenta y aterradora, Daniel contempló algo aún más extraordinario y profundo. Apareció un pequeño cuerno entre los 10 existentes, que desplazó a 3 de ellos y comenzó a hablar con soberbia y blasfemia contra el Dios Altísimo. Este pequeño cuerno, identificado posteriormente por muchos estudiosos como una figura del anticristo o un poder antagónico futuro, revelaba el desafío espiritual definitivo que enfrentaría la humanidad al final de los tiempos. Daniel quedó profundamente perturbado por esta visión, reconociendo que se trataba de acontecimientos futuros de inmensa trascendencia espiritual y política. Al no entender plenamente el significado de esta compleja visión, buscó respuestas y recibió una explicación celestial, donde se aclaró que, aunque estas bestias representarían reinos sucesivos con poder temporal sobre la tierra, al final prevalecería el reino eterno del Anciano de Días, una figura gloriosa que juzgaría y destruiría a los poderes malignos para establecer una soberanía divina permanente. 2 años después, en el 3er año del reinado de Belsasar, Daniel recibió una segunda visión profética, igualmente impactante y aún más detallada.
Esta vez, la visión lo transportó a orillas del río Ulai, en Susa, la capital administrativa del Imperio Persa. Allí contempló un carnero con 2 cuernos, uno mayor que el otro, simbolizando claramente la supremacía persa sobre los medos. El carnero avanzaba con fuerza irresistible hacia el oeste, norte y sur, conquistando todo lo que encontraba. De pronto, apareció un macho cabrío, proveniente del oeste, con un cuerno prominente entre sus ojos. Este animal embistió con velocidad impresionante al carnero persa, derrotándolo fácilmente. Este macho cabrío representaba inequívocamente al imperio griego bajo Alejandro Magno, cuya velocidad y fuerza militar sorprendieron al mundo antiguo. Sin embargo, en la plenitud de su fuerza, el cuerno prominente del macho cabrío se quebró, y en su lugar emergieron 4 cuernos menores, anticipando nuevamente la división del imperio tras la muerte de Alejandro. En la continuidad de esta visión, surgió otro cuerno pequeño que creció en gran poder hacia el sur, oriente y hacia la tierra gloriosa de Israel. Esta figura enigmática anticipaba la aparición histórica de Antíoco Epífanes, el rey seleucida, que persiguió ferozmente al pueblo judío en el siglo II a.C., profanando el templo de Jerusalén, prohibiendo las prácticas religiosas hebreas y desencadenando la heroica resistencia macabea. Daniel, abrumado por estas revelaciones proféticas, buscó nuevamente explicación celestial y recibió del ángel Gabriel una clara interpretación sobre estos eventos, señalando explícitamente que las visiones eran predicciones certeras sobre imperios futuros y conflictos que afectarían directamente al pueblo hebreo. Gabriel enfatizó que estas visiones serían selladas hasta un tiempo futuro, cuando su cumplimiento revelaría plenamente la soberanía absoluta de Dios en la historia. Estas visiones marcaron profundamente a Daniel, más allá de ser simples revelaciones sobre acontecimientos históricos venideros, revelaban el control absoluto de Dios sobre los destinos humanos y confirmaban la confianza que los creyentes podían tener en el triunfo final del bien sobre el mal. Daniel comprendió claramente que su función profética no solo era advertir a su generación, sino también entregar una esperanza eterna a las generaciones futuras. Así, Daniel consolidó su rol no solo como sabio consejero de reyes, sino como profeta clave en la tradición bíblica, cuya influencia perduraría más allá de su vida, inspirando y orientando a generaciones enteras hasta nuestros días. Después de las impactantes visiones sobre los grandes imperios que marcarían el curso de la historia, Daniel recibió otra revelación profética aún más profunda y significativa, conocida tradicionalmente como la profecía de las 70 semanas. Esta visión trascendería las barreras temporales, estableciendo una conexión directa entre el tiempo histórico y el tiempo espiritual, anunciando de manera precisa la llegada del Mesías prometido y eventos cruciales en la historia espiritual de la humanidad. La visión tuvo lugar durante el primer año del reinado de Darío el Medo, cuando Daniel, movido por un profundo espíritu de humildad y oración, meditaba sobre las profecías del profeta Jeremías, específicamente aquellas relacionadas con el fin del cautiverio babilónico. Jeremías había anticipado claramente que la cautividad de Israel duraría 70 años, y Daniel, consciente de que ese tiempo estaba cerca de cumplirse, oró fervientemente a Dios, buscando claridad y confirmación sobre el futuro inmediato de su pueblo. Su oración no fue simplemente una petición personal, sino un profundo acto de arrepentimiento colectivo. Daniel confesó sinceramente los pecados del pueblo hebreo, reconociendo con humildad y dolor que el exilio era consecuencia directa del alejamiento de Israel respecto a los mandatos divinos. En respuesta a esta ferviente súplica, Dios envió nuevamente al ángel Gabriel para otorgarle una revelación trascendental, la cual hoy conocemos como la profecía de las 70 semanas. Gabriel reveló a Daniel que 70 semanas estaban decretadas sobre su pueblo y sobre Jerusalén, un periodo profético destinado a cumplir 6 propósitos fundamentales: acabar con la transgresión,
poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esta profecía no solo definía claramente un marco temporal, sino también una serie de eventos que serían cruciales para la redención y restauración espiritual definitiva de Israel y de toda la humanidad. En el lenguaje profético hebreo, cada semana representaba un periodo de 7 años, lo que implica que las 70 semanas equivalen a un total de 490 años. Gabriel especificó que desde la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe transcurrirían exactamente 7 semanas y 62 semanas, sumando un total de 69 semanas, o sea, 483 años. Este cálculo cronológico, preciso y detallado, se cumplió históricamente con asombrosa exactitud, comenzando con el decreto del rey persa Artajerjes en el año 445 a.C., permitiendo a Nehemías regresar a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Este periodo profético, marcado por claros eventos históricos, anunció la llegada del Mesías exactamente en el momento profetizado. Este Mesías, según Gabriel, sería quitado después de las 62 semanas, anticipando proféticamente la muerte sacrificial de Jesucristo, el Mesías cristiano, quien fue crucificado precisamente en la semana exacta señalada por esta profecía, mostrando una precisión extraordinaria que ha maravillado a estudiosos y expertos en profecía bíblica durante siglos. La profecía también anunciaba que tras la muerte del Mesías, Jerusalén sería nuevamente destruida por otro pueblo invasor. Este evento se cumplió de manera literal y trágica en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos comandados por el general Tito arrasaron Jerusalén, destruyendo completamente el templo y dispersando al pueblo judío nuevamente en el exilio. El alcance profético de las 70 semanas no terminó allí. Gabriel también habló sobre una última semana profética, conocida como la Semana 70, que estaría separada de las anteriores por un intervalo profético indeterminado, periodo conocido comúnmente por los estudiosos bíblicos como la era de la Iglesia o el tiempo de los gentiles. Esta última semana, según la interpretación tradicional, ocurrirá en el futuro, en los tiempos del fin, marcados por conflictos mundiales, la aparición de una figura anticristiana y eventos catastróficos que culminarán con la intervención divina y la restauración definitiva de la justicia eterna. La trascendencia histórica y espiritual de esta profecía radica en su precisión cronológica y en la claridad con la que anunció la llegada, muerte y trascendencia del Mesías, constituyendo una evidencia sólida de la inspiración divina de las escrituras hebreas y cristianas. Daniel, aunque quizás no comprendió plenamente todos los detalles específicos de esta visión, tuvo claro que estaba ante una revelación fundamental que definía claramente la esperanza mesiánica del pueblo hebreo y su relación con el plan eterno de Dios para la humanidad. La profecía de las 70 semanas continúa siendo objeto de intenso estudio, análisis y debate entre historiadores, teólogos y creyentes. Para muchos, es una confirmación poderosa de la soberanía absoluta de Dios sobre la historia, mostrando cómo el Creador puede anunciar eventos futuros con precisión milimétrica siglos antes de su cumplimiento, otorgando credibilidad absoluta al testimonio bíblico. En los años posteriores a esta visión trascendental, Daniel siguió recibiendo revelaciones aún más profundas y misteriosas sobre los acontecimientos finales que afectarían a Israel y al mundo entero, revelaciones que se encuentran detalladas especialmente en los capítulos finales de su libro profético. Estas visiones abordan temas tan enigmáticos como el surgimiento y caída de futuros imperios, persecuciones religiosas futuras, la resurrección final de justos e injustos y el triunfo definitivo del reino eterno de Dios sobre las fuerzas malignas.
En los últimos años de su vida, Daniel continuó recibiendo visiones proféticas que revelaron acontecimientos trascendentales sobre el fin de los tiempos y el destino de su pueblo. Estas revelaciones finales destacan no solo por su complejidad y profundidad espiritual, sino también porque muestran claramente cómo Dios mantiene un control absoluto sobre la historia humana, llevando sus planes soberanos hasta el cumplimiento total. La última gran visión registrada en el libro de Daniel tuvo lugar en el tercer año del rey persa Ciro, cuando el profeta, ya avanzado en edad, ayunaba y oraba fervientemente junto al río Tigris. Mientras estaba allí, Daniel fue sorprendido por una aparición celestial extraordinaria. Un ser glorioso, descrito con una figura resplandeciente, rostro brillante como el relámpago, ojos como antorchas de fuego y voz resonante como el estruendo de multitudes, se manifestó ante él, provocando que todos sus acompañantes huyeran aterrorizados y dejando al anciano profeta solo frente a esta visión celestial. Este ser divino, identificado tradicionalmente como el ángel Gabriel, o según algunos estudiosos como una manifestación preencarnada del mismo Cristo, reveló a Daniel acontecimientos específicos y precisos sobre conflictos venideros, guerras futuras y el sufrimiento del pueblo hebreo bajo gobernantes poderosos y tiránicos. En esta extensa visión, descrita en los capítulos 10 al 12, se detallaron minuciosamente luchas dinásticas y batallas entre los imperios del norte, Seleucida, y del sur, egipcio, prediciendo con asombrosa exactitud eventos que se cumplieron literalmente en los siglos siguientes. Entre estas profecías, destaca particularmente la descripción del tiránico rey Antíoco IV Epífanes, cuyo reinado en el siglo II a.C. marcó uno de los periodos más oscuros y difíciles para Israel. Este gobernante persiguió cruelmente al pueblo judío, profanó el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo en el altar sagrado y prohibiendo todas las prácticas religiosas hebreas, intentando eliminar totalmente la fe judía. Daniel describió con precisión tanto la crueldad de este rey como la heroica resistencia que surgiría para hacer frente a tal persecución, anticipando con precisión histórica el levantamiento macabeo. Pero más allá de estos eventos históricos inmediatos, las revelaciones finales de Daniel también anuncian acontecimientos que trascenderían su propio tiempo, proyectándose hasta el fin de los días. El ángel reveló que, en el tiempo del fin, surgiría una época de grandes conflictos mundiales, marcada por la aparición de un líder mundial, identificado tradicionalmente como el Anticristo, quien se levantaría con un poder sin precedentes, blasfemando contra Dios y persiguiendo violentamente a quienes mantuvieran firme su fe. Estas revelaciones anuncian que ese tiempo será marcado por una angustia sin paralelo en la historia humana. Pero en medio de esta profunda oscuridad, también se afirma una promesa extraordinaria de esperanza. En esos días finales se levantaría el arcángel Miguel, guardián espiritual del pueblo de Dios, para proteger a los justos en medio de la tribulación. Además, Daniel anunció claramente la resurrección final de los muertos, revelando que aquellos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro de la vida serán rescatados, despertando a vida eterna y gloriosa, mientras que otros resucitarán para vergüenza y condenación eterna. Esta visión concluye con un mandato especial dirigido a Daniel: sellar el libro y preservar sus revelaciones para las generaciones futuras, pues estas profecías solo serían plenamente comprendidas en los tiempos finales, cuando muchos buscarían respuestas y entenderían con claridad su significado espiritual profundo. Daniel, intrigado y abrumado por todo lo que había visto, preguntó cuándo ocurrirían exactamente estos eventos finales. El ángel le respondió que estos acontecimientos serían sellados hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento espiritual aumentaría considerablemente y las personas podrían discernir claramente las señales del cumplimiento profético.
La respuesta dejó en claro que, aunque la revelación era para beneficio de generaciones futuras, la misión personal de Daniel estaba cumplida. Había sido fiel al registrar con exactitud y fidelidad cada palabra recibida de Dios y ahora descansaría hasta recibir la recompensa eterna en el tiempo señalado por Dios. Con estas últimas palabras concluye la extraordinaria vida y obra profética de Daniel, quien pasó de ser un joven cautivo en Babilonia a convertirse en una de las figuras más destacadas y veneradas de la historia bíblica. Su vida ejemplar, marcada por la fidelidad, sabiduría, humildad y valentía, sigue siendo un modelo espiritual profundamente inspirador para millones de creyentes en todas las generaciones. Daniel demostró claramente que es posible mantener una fe firme y una integridad absoluta, incluso en medio de culturas hostiles, adversidades extremas y presiones abrumadoras. Más aún, sus profecías siguen siendo estudiadas con profunda fascinación e interés por historiadores, académicos y creyentes de distintas tradiciones religiosas, quienes encuentran en sus palabras una confirmación poderosa de la soberanía absoluta de Dios sobre todos los acontecimientos históricos. Finalmente, la historia de Daniel nos enseña que el propósito divino prevalecerá siempre, aun cuando las circunstancias sean adversas o parezcan desfavorables. A través de las visiones recibidas por este gran profeta, Dios reveló claramente que el bien triunfará sobre el mal, la justicia prevalecerá sobre la injusticia, y que aquellos que perseveran fielmente hasta el fin recibirán una recompensa eterna y gloriosa. De este modo, la historia de Daniel no termina con él, sino que se convierte en una invitación permanente a todas las generaciones para que en tiempos difíciles recuerden la fidelidad absoluta del Dios que controla la historia, confiando plenamente en su protección, provisión y poder soberano hasta que llegue el cumplimiento final de todas sus promesas.